Muy buenas noches y bienvenidos a Misterios al Anochecer, tu programa favorito de enigmas, hechos curiosos, casos insólitos, entrevistas, cultura, algo de buena música también y más, mucho más en la conducción de Fernando Chapi Martínez. Nos escuchan en Arequipa, Lima Sur y la región San Martín y a través de la internet en todo el mundo. Esta es la edición sobre y a propósito del solsticio de invierno en el hemisferio sur y solsticio de verano en el hemisferio norte. Lo que ustedes van a escuchar es el programa que se emitió y se grabó en vivo en las cabinas de Radio Estación Lamas en la región San Martín, y en eso sobreviene un corte de luz. Pero mi invitado desde España y mi persona nos quedamos a la expectativa y en la penumbra a través del hilo telefónico, y por eso la emoción que ustedes van a escuchar por mi parte en los siguientes segundos cuando vuelve la luz, y después de encender el transmisor y todo, pues salimos al aire y lo grabamos para retransmitirlo hacia las otras ciudades y a través de la internet. Disfrute, amigo, amiga, de esta edición de Misterios al Anochecer con los misterios del solsticio. Ahora sí, nuevamente al aire en los 96.3 para los que nos escuchan en la región San Martín. Si están de lunes a viernes por las noches en Radio Arequipa Internacional en la FM de la Ciudad Blanca, un saludo para todos también en la www.radioarequipa.com. Y por supuesto, si están en domingo por la noche, un saludo a los que nos escuchan en Imperial 299.5 en toda Lima Sur. También los que están en la retransmisión de Edenex.es, la radio del misterio. Y por supuesto, cómo olvidar, así como título de canción 2000era, cómo olvidar a los que están en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube. Bueno, les voy a contar algo que ahora que se ha solucionado, pues suena simpático, ¿no? Y es parte de esos enigmas de la radiodifusión, como decían antes, ¿no? Y es el asunto de que yo estoy saliendo al aire en vivo en los 96.3 del FM en la región San Martín, y aquí hay constantes cortes de luz en horas de la noche, sobre todo, pero no exclusivamente. Entonces, pues no es la primera vez tampoco que estaba saliendo al aire con toda la emoción, ¿no? Que eso se conserva, por supuesto que sí. Y de pronto resulta que ¿qué es lo que ocurre? Que se va la luz. Se va la luz y justo vamos a hablar del solsticio de invierno. ¿Casualidad? No lo creo. Son estas noches previas también a la celebración tradicional, el 24 de junio, de la fiesta de San Juan, que contrario a lo que algunos posiblemente puedan creer, no es algo exclusivo ni del Perú, ni de la Amazonía, ni en general, ¿no? Este año, pues hemos iniciado más o menos a las 3:51 de la tarde, 15:51 de la tarde del día 20 de junio, la estación de invierno, el solsticio de invierno. Varía la hora de acuerdo a cada país y también varía la estación, porque en el hemisferio norte es todo lo contrario, es solsticio de verano. Es una celebración que aquí en la región San Martín, desde donde sale esto al aire, pues incluso llega a ser no solo una seña de identidad regional, sino, además de las muchísimas celebraciones que hay, las tradiciones incluso gastronómicas, ¿no? Como el juane, que es esta comida unos lo hacen con yuca, otros lo hacen con arroz, con gallina, y ahí para gustos y colores yo no me meto, pero en hojas de bijao, ¿no? Y que pues evoca de alguna manera la forma que da, por ejemplo, el relato bíblico respecto a cómo fue ultimado Juan Bautista, ¿no? El precursor del Hijo del Hombre, el precursor de Jesús, de Nazaret, de Jesucristo, ¿no? Que termina siendo decapitado, ¿no? Entonces hay toda esta simbología. Incluso hace poco estuve en Cacatachi, ¿no? En este distrito donde también llega la potente señal de los 96.3 del FM de Estación Lamas, donde también nos escuchan. Y pues ahí en su plaza de armas tienen una muy bonita representación para mí, ¿no? de Juan Bautista, y que además está rodeada de unos angelitos con unas trompetas, ¿no? Entonces uno piensa, son quizá como angelitos estos
de los anunciadores, ¿no? Las trompetas del apocalipsis. No sé, yo me tomé ahí mi selfie, le tomé foto, le hice un video que está en Misterio Infinito, pero en YouTube, ahí si quieren lo pueden ver, es breve pero bonito. Y hay toda esta simbología, ¿no? Que a veces no reparamos en ella. Pero esto viene así como San Juan, como fiesta de San Juan, de otros lugares del hemisferio norte, donde hasta ahora también hay una serie de tradiciones relacionadas supuestamente y seguro incluso a cultos precristianos que involucraban asuntos como el culto al fuego y todo esto, a las hogueras. Entonces por allá también están celebrando. De hecho, yo estoy hablando esto a las 7:32 de la noche. Pero allá están de madrugada y está justamente el amigo Vicente Rocamora, que lo hemos tenido anteriormente hablando de su libro El Invisible Habitado aquí en Misterios al Anochecer. Y yo le quiero primero que nada agradecer por la espera, que se ha prolongado debido al corte de luz, ¿no? Pero está aquí, allá son como digo 2 y tantos de la madrugada, pero nos va a acompañar. ¿Qué tal, Vicente? Bienvenido nuevamente aquí a Misterios al Anochecer. Hola, un cordial saludo a ti y a tus oyentes. Pues nada, aquí estamos. Yo encantado de estar aquí, charla contigo, además en ese tipo de temas que tanto me gustan y tanto les gustan. Pues nada, pues encantado, ¿no? En plan de tertulia, aquí de amigos. Bueno, te decía antes... Primero Vicente, como ahora lo vamos a hacer en vivo, disculparás, tú, porque imagínense amigos, cómo es, como pensábamos que la luz ya no iba a volver aquí en Lamas, lo estábamos haciendo grabado, ¿no? Pero yo creo que sería bonito que compartas ahora, por favor, que también tienes experiencia en radio, ¿no? Que también has pasado por estos misterios de, primero, no saber hasta dónde está llegando la señal y quién te puede escuchar, sobre todo en horas de la noche, cuando las ondas llegan más lejos que en horas más tempranas. Y segundo, que a veces ocurren estas cositas como cortes de luz y demás. Estabas reflexionando un poquito y de pronto se hizo la luz, ¿no? Hasta eso tan simbólico. Por favor, cuéntanos y de ahí ya pasamos a la fecha, amigo. Sí, como estáis en el solsticio de invierno, pues te va la luz. No, por eso digo, me gustaba la radio, sí. Ha sido simbólico. A mí también me gustaba la radio. Tenía mi emisora y tal, y había ocasiones en las que yo hacía mis modulaciones y llegaba, pues la señal a veces pues, se me iba para Polonia, a veces me iba para las Islas Canarias o tal, y decía, pero ay, qué guay, ¿no? La radio es maravillosa, porque nunca sabes hacia dónde vas, ni quién te va a escuchar, ni los efectos de tu voz, ni nada. Pues sí, la radio es una cosa muy misteriosa, muy mágica, muy bonita. Pues en relación con el tema de los misterios, claro, de los solsticios, esta semana, claro, me sorprendió un poco lo que me comentaste, pero porque claro, aquí en este hemisferio pues hablamos de los solsticios y pensamos en San Juan. Claro, los europeos somos un poquito eurocéntricos, ¿no? Es decir, es como si, a veces como si el resto del mundo parece como si no existiera. Es un defecto que tenemos, pero claro, lo cierto es que existen otros misterios. Y yo recuerdo cuando estaba en la masonería, que había logias de América, claro, por el tema de las diferencias simbólicas que conlleva estar en un hemisferio o en otro, cambiaban las columnas de sitio y tal, y que hacían una disposición diferente para que tuviera sentido, el sentido simbólico que tenía que tener el templo lo tuviera real, ¿no? En el tema del simbolismo de San Juan, claro, como tú me comentaste, es que no se le tenía demasiado veneración o atención o importancia, ¿no?, al tema de San Juan como elemento simbólico, porque vosotros estáis ahora en el solsticio de invierno, pues claro, San Juan ahí no gasta mucho, porque la función de San Juan es ser el precursor, el que va delante de Jesucristo, para anunciarle. Entonces, por esto en el solsticio de verano, San Juan anuncia la llegada de Cristo y él mengua, como él dice en el propio Nuevo Testamento, que dice en Juan 4:30,
y dice, le conviene, refiriéndose a Jesús, que Él crezca y que yo mengüe, que me haga más pequeño. Entonces la luz es a partir de ahora, y en este hemisferio, la luz ahora se va haciendo más corta, los días se van haciendo más cortos de luz, y hasta que llegue Navidad, que a partir de ese momento llega Cristo y entonces ya la luz sube para arriba y crece. Entonces, ¿no? Ese es el sentido simbólico genuino del cristianismo. Por eso en cristianismo ubico a San Juan Bautista en el solsticio de verano y a Jesús en el solsticio de invierno. Pero eso también tampoco es un poco nuevo, porque antes del calendario gregoriano, el nacimiento de Cristo era en enero, se estableció en enero, el 07, 6 o 7 de enero, 7 de enero creo que recordar. De hecho, el cristianismo ortodoxo sigue celebrando la Navidad en enero, 7 de enero. Cuando cambia todo es cuando se establece el nuevo calendario gregoriano. Es cuando se establece esa relación. Los solsticios, en principio, son, desde una perspectiva objetiva, son sencillamente mecánica celeste. El planeta va girando y hay un momento en el que el eje del planeta, pues como que se acerca más al Sol, bueno, está más de cara al Sol, ¿no? Más de frente al Sol, por decirlo de alguna manera. Pero son más en mecánica celeste. Después, el sentido simbólico que se le da y que le han dado a las distintas tradiciones culturales, pues han sido muchos, pero siempre ligados a la tierra, a las fuerzas de la naturaleza, y la naturaleza como generadora de todo aquello que el ser humano necesitaba para subsistir, por toda la agricultura. Y claro, en esas épocas, aquí en ese hemisferio, pues por ejemplo la cultura, los druidas, la cultura celta, pues hacían ritos y ceremonias de agradecimiento. Ritos de agradecimiento por los frutos que habían obtenido, que venían para pasar el invierno. Se hacían fiestas para explotar la fertilidad y ese tipo de cosas. Bueno, el verano es muy dado a esto. Y luego, pues, luego hay una diferencia en los solsticios de invierno, es mucho más recogido, más interior, más introspectivo, porque la luz se crece, empieza a crecer, pero el invierno, como que las festividades solsticiales de invierno son mucho más introspectivas, mucho más de llamar al sol, de fe, de esperanza, de que ya ha llegado el sol, que ya ha llegado la luz, ya ha llegado la vida. La tierra despierta, se hacen fiestas para que despierte la tierra, ¿no? Bueno, como diciéndole al planeta, venga, ponte ya en marcha, que hay que trabajar. El hemisferio norte, ahora nosotros estamos haciendo hogueras. De hecho, si cualquiera en internet puede buscar hogueras de San Juan, Alicante, y bueno, pues aquí se celebra mucho esa festividad y se hacen hogueras para que el sol permanezca, para darle energía al sol y que el sol pues siga manteniendo su luz, ¿no? Obviamente nunca ha funcionado, el sol tiene sus ciclos, ¿sí? Pero bueno, el ser humano siempre ha desarrollado ese tipo de actividad. Claro, quizá como emular un poco al sol, ¿no? Como antes se consideraba que el sol era una bola de fuego, ¿no? Cuando no existían términos como plasma y no se conocían bien sus dinámicas. Entonces quizá las personas en homenaje hacían pequeños soles, entre comillas, ¿no? En la forma de hogueras. Me parece que por ahí va la cosa quizá. Y tengo entendido, claro, como tú mencionas, que hasta ahora, ahí en España y me imagino en otros puntos más del Mediterráneo, o creo que hasta en las Islas Británicas, hay una serie de... No sé si hasta ahora se dan rituales, no sé, me imagino que hay personas que todavía conservan esa carga, ¿no? De significado, de simbolismo, pero me imagino que muchos otros lo harán
desde un punto de vista simplemente de mantener la tradición o de costumbre, pero digamos allá la mayor parte de las personas que participan de este tipo de eventos como las hogueras en el solsticio de verano, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es la perspectiva que le ponen? ¿O hay alguna perspectiva cristiana de repente también? No lo sé. Bueno, aquí tiene un aspecto muy lúdico, es decir, lo que es el sentido mágico, que es lo que de alguna manera en la antigüedad las gentes hacían esas hogueras, estos soles, como tú dices, por analogía, como una especie de magia analógica en la cual tú aportas luz y calor, esperando que esa luz y calor se transforme en luz y calor real. Eso es una especie de magia analógica, pero realmente la gente no hace veneración a la tierra ni nada, simplemente aquí se vive este aspecto más desde un punto de vista más lúdico que otra cosa. Sí que es cierto que hay una especie de despertar de la magia relacionada con este tiempo, pero no hay una tradición digamos mistérica que venga de un pasado remoto, sino más bien una especie de recuperación, vuelvo a utilizar la palabra, lo utilizo mucho, melancólica, de tradiciones que se han perdido, ¿no? Existe un neopaganismo que sobre todo a partir del siglo XIX, con Papus y Ambelén y ese tipo de personas que esotéricas y desarrollaron, despertaron el interés por el esoterismo y la magia occidental y todo esto. Pero realmente, claro, todo lo que tiene que ver con el culto a la tierra, la veneración a la tierra, las tradiciones relacionadas con la tierra y desaparecieron completamente. Entonces, existen tradiciones, existen fiestas, sobre todo danzas, tal. La gente se viste de una determinada manera y hacen, pero el sentido está perdido. Es decir, hay ciertas formas que existen, pero lo que es el sentido está perdido. Eso ya no está. En todo caso, hay quienes intentan recuperar sin saber exactamente de dónde, intentan recrear esa magia, es un neopaganismo que poquito a poco parece que quiere surgir, recreando, digamos, sacando de lo que pueden observar y pueden intuir que quizás puede ser esto, puede ser aquello, y van recogiendo como piececitas sueltas y van generando una nueva tradición, entre comillas, ¿no? Pero realmente la tradición mágica se ha perdido, la tradición ligada con la tierra se ha perdido. Ese punto de contacto del ser humano con la tierra está perdido. Yo supongo que en América este tema, con el chamanismo y tal, en América lo tenéis mucho más activo, mucho más vivo. Aquí ese tema está muerto, o sea, eso está desaparecido. Sí, justamente como también te estaba mencionando en el momento que se había ido a la luz, ¿no? Ahora lo vuelvo a mencionar para los que ya están conectados en la FM y bueno, en general para todos. Aquí en Perú algo que pervive, que tengo entendido que se perdió también, pero por ahí como que hubo una especie de reconstrucción y que ahora además tiene un potente sentido identitario y también, bueno, de promoción turística y todo esto, las cosas como son, es la festividad del Inti Raymi, o Fiesta del Sol, que sería más o menos la traducción al español, que se hace cada año por las fechas del solsticio, aunque más claramente el 24 de junio, en la ciudad del Cusco, ¿no?
y que se ha ido también reproduciendo, rescatando de alguna manera, vamos a ponerlo, ¿no? Así, no solamente en distintos pueblos y ciudades del Perú, sino también en Ecuador y en Bolivia. Yo estaba viendo en un grupo de WhatsApp en el que estoy, compartían Inti Raymis en distintas comunidades en Ecuador. Me sorprendió, y bueno, ha llegado a tanto el tema que a un nivel, digamos, de mayor, que se le dio mayor promoción, aunque ya se ha hecho antes en muchos lugares, como digo, en la ciudad de Lima hay muchos sitios arqueológicos. En uno de ellos dijeron vamos a hacer la Fiesta del Sol, el Inti Raymi, concretamente en la que sería la segunda ciudad prehispánica construida en barro más grande del Perú, que se llama Cajamarquilla. Y dicen vamos a hacerlo, y a tanto llegó el asunto que el alcalde de la ciudad del Cusco lo ha tomado como una afrenta y ha amenazado al propio Ministerio de Cultura con denunciarlo, porque dice que eso solo se puede hacer en Cusco, ¿no? Como que ese es original y el resto son copias no autorizadas. Entonces hay también un tema de como de apropiación hasta de esto, que se supone que viene de un pasado ancestral. Imagino que en parte, pero en parte también hay mucho de actual, ¿no? También este reconstruccionismo y todo, pero el significado es el que es, ¿no? Y es que efectivamente en las culturas prehispánicas los solsticios eran conocidos, eran calculados, y había, porque hay muchos restos arqueológicos, muchos sitios que tienen orientación claramente astronómica y también en muchos casos solsticial. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que por estas fechas estamos iniciando el invierno, entonces había todo un componente de temor, ¿no? Porque no comprendían, como acá en Occidente en general no se ha comprendido hasta hace muy poquito, las dinámicas del universo. Entonces pensaban que como los días se hacían más cortos y las noches más largas, sobre todo en la zona andina, en la alta montaña, donde el frío verdaderamente es cuestión debido a muerte en muchos casos, pues decían no, o sea, quizá el sol se vaya. Incluso habían unos elementos de piedra conocidos como Intihuatana, que para algunos eran, actualmente lo conciben como relojes solares, pero que también tenían como la función, entre comillas, de atar al sol mediante algún ritual para que no termine de irse. Y cuando se daban cuenta que al día siguiente los días empezaban a hacerse más largos paulatinamente, progresivamente mejor dicho, pues había gran celebración porque habían logrado, vamos a decir así, convencer al astro rey para que se quede con nosotros por lo menos un año más, ¿no? Entonces a mí me da la impresión que cuando llega el cristianismo por aquí, como en tantas otras fechas, ¿no? Y en tantos otros lugares del mundo han intentado cubrir lo previo con un manto cristiano para mantenerlo de esa manera, y de ahí es donde sale aquí la fiesta de San Juan, por ejemplo, ¿no? Con todos los componentes tan fuertes. Es bastante interesante, ¿no? Cómo parece que todas las culturas del mundo antiguas han tenido cosas tan en común, ¿no? Calcular los solsticios, venerar alguna fecha de este tipo y también ser temerosos ante otras. ¿Tú qué opinas, Vicente? Bueno, yo da la impresión de que el ser humano desde los tiempos más remotos ha tenido siempre una mente muy simbólica y muy mágica y muy ligado a la tierra. Es decir, las primeras creencias espirituales relacionadas con la tierra, bueno, todas las tradiciones eran animistas. África, por ejemplo, es muy animista. La ligación a la tierra era la primera creencia realmente que tenía el ser humano de manera colectiva, y sus fiestas y su interés estaban relacionados con la tierra y sus energías porque de la tierra conseguían los alimentos, de la tierra alimentaban a su ganado, de la tierra, y esa idea maternal que se ha tenido de la tierra es algo que cuando llega el cristianismo pues queda solapado. Pero hay algo interesante pesar de todo. Es que el cristianismo aporta una visión del ser humano más completa, en el sentido de que tienes un aspecto femenino que es el que genera, y falta el aspecto masculino que es el que provoca la acción. Luego, cuando la Biblia dice Dios crea porque es su voluntad, ¿no? La voluntad de actuar, voluntad de hacer, y luego está la capacidad de hacer,
Ese es el aspecto femenino. Primero es el aspecto masculino, de la energía masculina. El aspecto femenino es el aspecto de la capacidad de hacer. Esa es la tierra y la fuerza del universo es la fuerza masculina. Entonces aporta ese doble sentido. Y entonces hace que el ser humano sea no solamente un ser de la tierra, sino también un ser del universo. Desde un punto de vista de un esoterismo cristiano, habría que verlo así. Lo que ocurre es que el cristianismo es demasiado, ¿cómo decirlo? Convirtió la naturaleza en pecado. Es decir, lo que el cristianismo acabó haciendo. Y ese fue un error, porque el ser humano es un ser doble. Tiene una naturaleza de la tierra, una naturaleza animal, propia de la naturaleza de la tierra, y una naturaleza espiritual. Entonces tiene dos naturalezas, las cuales debieran de poder convivir y actuar juntas. Pero lo que ocurre es que el cristianismo llegó y dijo, bueno, no, la que prima es la naturaleza espiritual masculina, ¿no? Es decir, la capacidad, el deseo de hacer, la voluntad de hacer, la naturaleza del universo, es decir, el Dios del universo, que es el Dios cristiano, y los dioses o seres de la tierra son los seres de la naturaleza. Ellos quedaron bastante marginados. Entonces el cristianismo lo que hizo fue convertir la naturaleza en el pecado. Si una persona quería ir hacia Dios, tenía que abandonar todas sus inclinaciones relacionadas con la tierra para ir a acercarse a Dios, liberándose de la tierra, liberándose de lo que hay de naturaleza en él. Y eso es lo que ha hecho pues que el cristianismo haya borrado el sentido profundo de la espiritualidad del ser humano ligada a la tierra. Y la veneración de la tierra desaparece porque el cristianismo quiso tener la hegemonía del pensamiento y de la acción espiritual. Es una forma de verlo, pero que de alguna manera, por eso en los lugares como esos en los que vivimos nosotros aquí en este lado del planeta, realmente en el que el cristianismo ha sido tan predominante, hemos perdido la tradición mágica, que está porque la tradición mágica está ligada a la tierra. Por eso, habría que hablar, pero quizás no convenga esta noche, porque se hablaría mucho acerca de las tradiciones oscuras o satanistas, luciferinas, relacionadas con este aspecto más relacionadas con la tierra, ¿no? Pero así es otra historia. Lo cierto es que aquí los solsticios tienen un sentido, en principio, cristiano, porque es por imposición, porque ha llegado un momento en el que el cristianismo desplaza lo que considera pagano y se convierte en la figura única e indiscutible. Por eso, claro, la relevancia de San Juan en ese solsticio. Así es, Vicente. Sí, más o menos, esa sería la historia. Es muy interesante comprobar cómo las distintas culturas, como te estaba diciendo, han prestado atención más o menos a los mismos elementos y a las justificaciones que les dan o los ropajes que ahora puedan asumir. Ya es en la actualidad, me refiero, después de siglos de otras influencias, sea el cristianismo o sean otras cuestiones, ya ese es otro asunto, ¿no? Y justamente también está el tema de que, bueno, acá el Día de San Juan propiamente se celebra el 24 de junio, pero además para los que nos interesa el fenómeno OVNI y en general el denominado mundo de los misterios y los enigmas, también es otra fecha. Es lo que se considera como el inicio de
la etapa moderna o de la era moderna de los avistamientos o del fenómeno ovni, ¿no? Con el tema de Kenneth Arnold, su avistamiento sobre el monte Rainier. Así que qué curioso, ¿no? Qué curioso que haya esa coincidencia justamente casi coincidiendo con el equinoccio, ¿no? No sé, yo no soy mucho de creer en coincidencias y en casualidades como tales, pero puede ser. ¿Tú qué opinas de esta fecha, amigo Vicente? Bueno, del tema de OVNI yo no estoy muy opuesto, pero sí que coincido contigo en el que las casualidades prácticamente no existen. De alguna manera está todo entrelazado, como si hubiera una especie de organización que lo tiene todo atado y bien atado. No quiero ser conspiranoico ni cosas de esas y tal, prefiero ser muy objetivo y racionalista, pero creo que hay realidades que están haciendo su trabajo, están encargadas de hacer su trabajo. Y en el tema de OVNI yo creo que quizás no esté algo tan distinto del espiritualismo, que sí que me interesa, porque al final acabamos confluyendo en la idea de la conciencia universal. Llamémosle Dios si quieres, aunque yo preferiría no llamarla así porque la palabra Dios, el concepto de Dios está muy mangoneado, pero es que al final el tema de los extraterrestres, pienso, bueno, si es que a lo mejor los extraterrestres somos nosotros también, el ser humano enlaza con la conciencia universal y quizás esté enlazando también con esa conciencia del universo, ¿no? Es decir, que aquí yo me muevo un poco como el arcano del tarot del mago, ¿no? Que se alumbra con un farol y apenas veo lo que hay a su alrededor, porque hay tanto a su alrededor que desconoce y que no puede ver. Pero yo tengo que ser necesariamente muy prudente a la hora de decir, bueno, esto es así o esto es así. Pero yo creo que posiblemente dentro de no demasiado tiempo, yo no sé si lo veré, el tema de los ovnis tendrá que haber alguna sorpresa. Eso yo intuyo, ¿no? Es decir, el ser humano tendrá que entrar todo contemplando en un nivel de conciencia que le permita ya entrar en contacto con otros tipos de realidades, llamémosle espirituales, o realidades cósmicas, o no sé qué término emplea. Yo con el tema de los ovnis no estoy muy puesto, pero al final empiezo a leer cosas que creo que quizás tengan relación con esa otra naturaleza del ser humano, que estamos mucho más conectados con ellos de lo que podemos pensar, ¿no? Sí, yo también. Así decimos, bueno, sí, yo también pienso que lo que puede pasar es que el ser humano actualmente, llevando el racionalismo al extremo, ¿no? Pues como que ha querido desligarse, al menos en Occidente, del tema espiritual, ¿no? Como que no, yo ya superé eso, soy un hombre moderno, pero quizá lo espiritual sea lo que sea que haya detrás de ello, ¿no? Una mente superior, Dios, la fuente, el profundo, como también le decían otros, ¿no? Puede ser que haya dicho muy bien, ¿no? Te quieres librar de lo espiritual, pero lo espiritual va a entrar en tu vida con otra cara, con otro disfraz, ¿no? Y en este caso son muchos los paralelos que hay entre el comportamiento de los supuestos objetos voladores no identificados y de sus ocupantes, sobre todo, con lo que antes se habrían llamado ángeles, demonios, seres féricos, espíritus de la naturaleza. Los paralelismos son pero escandalosamente evidentes, ¿no? Y allá para el que lo quiera ver, y el que no, pues le incomodará, pero me parece que es otra manifestación de lo espiritual o lo semi-espiritual, como se le quiera ver, de que cuando el ser humano trata de desligarse de ello, pues le aparece por otra esquina de la habitación, vamos a decirlo así, con otro ropaje, con otro disfraz. Es muy interesante, amigo Vicente.
Yo quiero más bien agradecerte por estar en esta edición de Misterios al Anochecer, porque mientras estamos hablando, allá son ya las 3 de la mañana y la hora misteriosa, ¿no? Cuidado con los enigmas, y seguramente también ya querrás descansar a esta hora. ¿Algo que quieres agregar, amigo Vicente? No, en principio nada. Un poco, pues decir que el ser humano, los occidentales, sobre todo la cultura occidental, ha llegado, sobre todo después de ese siglo de la Ilustración y el racionalismo, a desligarse de todo lo que tiene que ver con lo espiritual, como has comentado. Y de alguna manera quiere reencontrar, de alguna manera el ser humano se vuelve a reencontrar con la espiritualidad, y una vez que deje de relacionar espiritualidad necesariamente con una religión organizada y sistematizada. En el momento en el que dejamos de considerar la espiritualidad como algo relacionado con una religión organizada, pues posiblemente el ser humano sea capaz de ir más allá de sus propios límites a nivel de conciencia, a nivel de un desarrollo de una espiritualidad que le pueda elevar hacia otro tipo de realidades espirituales. Yo entiendo que eso se va a dar, no sé cuándo, pero supongo que eso se dará. Pues muchas gracias por haberme tenido aquí en tu compañía, en esa pequeña y estupenda tertulia. Muchas gracias a ti, más bien, Vicente. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta España, y ya estoy por aquí esperando la llegada de tu libro El Invisible Habitado, que también les invito a... En el momento me llegue te lo envío. Gracias. Que también a los oyentes les invito, primero que nada, a entrar a Misterio Infinito Perú en YouTube, si no lo han escuchado en la radio. Ahí está la entrevista completa que hemos hecho con Vicente no hace tantos días sobre ese libro, El Invisible Habitado, y también pueden ustedes adquirirlo en la internet y encargarlo. Nuevamente un abrazo, Vicente, estamos en contacto. Venga, un abrazo muy grande, hasta luego. Ha sido Vicente Rocamora desde España. Hemos hablado sobre el tema de esta fecha, ¿no? El solsticio de invierno para nosotros, el solsticio de verano para el hemisferio norte, el inicio de los días fríos, de los días un tanto más oscuros en el hemisferio sur, y de los días más cálidos de playa y de todas las emociones que con eso van en el hemisferio norte. Simbolismos, antiguas culturas, resignificaciones y demás, ¿no? Es bastante interesante aquí en la Amazonía, donde sale esto en Estación Lamas y se graba, pero después se retransmite en Arequipa, en Lima Sur, ¿no? Y queda en la internet. Pues en la Amazonía, como bien he referido, pues es feriado incluso el día de San Juan. En otros puntos del Perú es el Inti Raymi, y en general, ¿no? Ahora, como también había ya mencionado, por supuesto el 24 es una fecha que también recuerdan. Hay como que no digo una discusión, pero hay dos puntos de vista, ¿no? Cuando se habla de el inicio de la denominada era moderna o contemporánea del fenómeno ovni, muchos, quizá por el tema que ha sido más difundido, incluso llevado pues a la pantalla y a los medios, no exento de sensacionalismo, piensan que la era moderna de los avistamientos ovni inició en 1947, ok, pero en el mes de julio. Ahí las fechas bailan, que si 8 de julio, 6 de julio, 4 de julio, 2 de julio, debido a la supuesta caída, yo digo más que supuesta caída, de algún objeto extraño. Otros dicen incluso más de un objeto extraño en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos. Sí, el famoso ovni de Roswell, ¿no? Entonces se dice que este fue el punto de inflexión entre una época en la que la humanidad, pues a veces o muchas veces veía cosas raras en el cielo y se encontraba con seres también singulares de cuando en cuando, pero esto terminaba en el ámbito de la leyenda, de lo espiritual, de las apariciones fantasmagóricas, pero a partir de ahí se empieza a plantear no solamente, que eso ya venía de antes, que existan seres de otros mundos que incluso nos visitan, sino que ya ponen un nombre que trasciende en los distintos idiomas para el mundo entero, ¿no?
las siglas OVNI, UFO en inglés, ¿no? Traducido al español, objeto volador no identificado, y que incluso ahora hasta el diccionario de la RAE recoge OVNI ya no como un acrónimo, sino como una palabra, algo así como que hace referencia pues a supuestas naves de origen quizá extraterrestre, ¿no? En la cultura popular. Entonces miren cómo ha trascendido esto, ¿no? Pero antes de eso está la fecha del 24 de junio, que en realidad vendría siendo el verdadero inicio de la era moderna del fenómeno OVNI, porque ahí surge el otro término que también junto con OVNI se ha popularizado, que es el de platillo volante, con todos sus derivados: platillo volante, platillo volador, platívolo, incluso en un tiempo decían por ahí. ¿Y dónde? También en los Estados Unidos. Miren, qué curioso, ¿no? Porque un 24 de junio de 1947 nos tendríamos que situar, vamos a hacer un poco de magia mental, en un área montañosa, en un volcán activo concretamente. Vamos a imaginar que estamos sobrevolando un volcán activo de nombre Rainier. El monte Rainier, una montaña bastante elevada, de algo de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, más o menos 4.020 uno de sus picos, otro más de 4.300, una montaña importante con varias cumbres, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Esta es una zona, el estado de Washington, cerca del estado de California también, que ya tenía y sigue teniendo sus misterios. Hay otros montes como el monte Shasta, donde hay leyendas de ciudades intraterrenas, de portales dimensionales, de seres extraños, algunos ligados al mundo de la criptozoología, como el famoso pie grande o Sasquatch, que también lo llaman más en el lado de Canadá, de seres supuestamente de otros mundos, gente que desaparece y tiene extrañas experiencias que rayan con lo místico inclusive. Hay bastante de eso. De hecho, voy a intentar comunicarme con un peruano que reside ahí en California, que también ha tenido experiencias en el monte Shasta, y a quien entrevisté en una etapa muy al inicio, cuando ni siquiera eran misterios al anochecer, sino misterios al atardecer. Voy a ver si todavía lo puedo contactar para que nos repita no solo la historia, sino algunas otras experiencias que hayan pasado por allá y él se haya enterado. Bueno, la cuestión es que en este contexto, este es un volcán activo que ha tenido, digamos, lo último de sus movimientos, de las cosas preocupantes registradas a fines del siglo XIX, y por ahí pues iba en aquella ocasión, en aquel, como digo, 24 de junio de 1947, el piloto y empresario Kenneth Arnold, ¿no? Estaba volando en su avioneta. Lo que pretendía era encontrar un avión del cuerpo de marines que se había accidentado justamente por ahí, y bueno, esto tenía una recompensa de por medio, ¿no? Así que había una motivación interesante, pero no sabemos, eso sí, no lo sé, si habrá logrado encontrar esa aeronave siniestrada, pero lo que sí vio y quedó en realidad para la historia es el avistamiento de 9 objetos que estaban volando por ahí a gran velocidad. Se sorprendió porque no parecían ser cosas muy comunes y tenían una forma como de media luna, como de boomerang, y además Kenneth Arnold tenía bastantes años de experiencia volando. ¿Y qué es lo que pasa? Esto lo refiere hacia la prensa. La prensa, de pronto algún reportero le pregunta: ¿y cómo se movían esos objetos? Y el símil que le vino a la mente a Kenneth Arnold es compararlo como cuando uno lanza pues platos o platillos al agua y van como dando botes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? El famoso teléfono malogrado, que muchas veces hasta llega a cambiar la cultura, y en este caso cambió la cultura popular, porque fue consignado, si bien el tema de que, o sea, no de que se movían como platillos que rebotaban en el agua, sino como que tuvieran forma de platillo. ¿Qué es lo curioso? Que después muchas personas afirmaban que sí habían visto objetos discoidales volando, ¿no? Kenneth Arnold no fue la primera persona que vio algo extraño o algo incluso de esa forma en los cielos. Menos de medio siglo antes se reportaban, por ejemplo, extraños dirigibles, cepelines en los cielos de buena parte de Europa, de América, incluso más allá. Fueron como los precedentes, o aviones misteriosos, ¿no? Los Foo Fighters también, estas como bolas ígneas que perseguían aviones en las guerras mundiales.
Se han producido muchas cosas, pero el nombre platillo volante, que es como se dice, el que lanza a la esfera pública masiva toda esta temática, y posteriormente las siglas UFO pasadas a OVNI en español, han hecho de ese 1947, ya sea la fecha que muchos conmemoramos, el 24 de junio, o a los que les guste más el tema Roswell, el 2, 4, 6 u 8 de julio, como que ha cambiado esto a la historia de la humanidad. Poco a poco la cultura ha ido adaptándose más, normalizando, naturalizando más los fenómenos extraños, no solo el fenómeno ovni, también los temas paranormales y otros más que haya por ahí, incluso de contenido más espiritual, porque esto ha canalizado en medio de una cultura cada vez más secularizada, a veces secularizada forzadamente, como si hubiera un plan detrás, alguien diría de las élites, ¿no? Pues igual, en estos seres quizá de otros mundos, de otras naturalezas más etéreas, incluso las esperanzas de que la humanidad se pueda ir a mejor, pueda salvarse, lo que también a veces es un poquito, ¿no?, como el rol de las antiguas religiones, pero nunca debemos pasar por alto que la principal responsabilidad de mejorar el mundo, o de evitar por lo menos que empeore más, viene de ti, querido oyente, de mí, de todos los seres humanos que poblamos esta esfera, y también de los que vendrán a futuro, ¿no? Pues bien, por eso esa es la otra fecha, 24 de junio de 1947, y cada 24 de junio el Día Mundial del Fenómeno OVNI. Espero algún día poder conocer el Monte Rainier, toda esa zona que además también es tan pródiga, como digo, en otro tipo de fenómenos extraños. Y otra cosa que no quiero dejar pasar antes de culminar el programa es que he tenido 2 entrevistas en estos días y quiero enviarles saludos. Una ha sido con el amigo Orlando Rodríguez, que también ha estado en Misterios al Anochecer no hace tanto. Él tiene un programa, Misterios al Este de Texas, desde Tyler, Texas. Tiene un programa en una radio allá, también a través de Facebook, el informativo TX, o sea, el informativo de Texas, en idioma español. Pues ha relanzado ahora este programa, que fue emitido varios años atrás, pero ahora está, como se dice, la nueva etapa, ¿no?, de Misterios del Este de Texas, y he tenido el gusto, el honor de que cuente con mi presencia, entrevistándome a través de la internet, para inaugurar nuevamente ese programa. Así que se los recomiendo, está en Facebook como el informativo TX, y dentro de ello también tengo entendido que semanalmente va a haber capítulos de Misterios al Este de Texas. Por otro lado, también me entrevistó la amiga Ishtar desde Córdoba, Argentina, en su canal de YouTube, que es muy muy bueno, tiene más de 20,000 suscriptores, llamado La Matrix del Misterio, que yo también lo sigo desde hace bastante tiempo, y también nos debíamos una buena conversación desde hace mucho. Ya se concretó, ya está ahí, y pues los invito a La Matrix del Misterio en YouTube. Ahora, otra cuestión también es que pues tanto Orlando, como digo, ha estado antes en el programa, próximamente le volveré también a invitar, y en el caso de Ishtar también pronto va a estar aquí en Misterios al Anochecer. Yo en ambos espacios he compartido sobre los misterios del Perú de una manera, por supuesto, bastante resumida, pero un espacio como debe ser. Y en el caso de Ishtar va a comentar sobre los misterios que ella ha investigado en campo también allá en Argentina, que es un país que no solamente es del asunto pues de esta zona conocida internacionalmente como un núcleo ufológico, ¿no?, Capilla del Monte, el Cerro Uritorco, la supuesta ciudad intraterrena de Erx, sino que hay mucho más enclaves, incluso ligados a lo arqueológico, a las antiguas espiritualidades y todo, que también tienen su misterio, sus apariciones extrañas y todo eso. Así que vaya un abrazo y un gran saludo para Orlando Rodríguez en Tyler, Texas, con su programa Misterios al Este de Texas como parte del informativo TX, y para la amiga Ishtar en Córdoba, Argentina, con su programa La Matrix del Misterio en YouTube. Así es, amigos. Bueno, ha habido esto, también hay algunas otras noticias, ¿no? Por ejemplo, la aparición, esto que no sabemos a qué obedece, ¿no? De cuando en cuando hablan, ¿no?, de que aparecen como extraños monolitos en varias partes del mundo, en años anteriores en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, en los Países Bajos. Monolitos que nadie sabe a qué obedecen, qué función cumplen, si son una intervención artística de estas raras que hacen por estos tiempos, o si hay un objetivo más singular, ¿no? Ustedes pueden también encontrar la noticia en internet. Se ha encontrado en este caso un extraño monolito reflectante, bonito a la vista. ¿Qué programa? Misterios al Anochecer, un programa
programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Así es, amigos, para recordarles qué espacio es este. Pero muy aparte de esto, como les digo, no ha aparecido uno de estos monolitos en una zona montañosa cercana a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, ¿no? Lo descubrieron unos caminantes, nadie se explica cómo ha llegado esto hasta ahí. Es una estructura como que rectangular en medio de un paisaje totalmente desértico. Y no se sabe, es otro de esos enigmas del mundo, o quizá, como digo, sea algún artista excéntrico que hace estas cosas y después se ríe de ver cómo se popularizan teorías de la conspiración y todo esto en base a las obras que él hace. Amigos, hemos llegado al final de Misterios al Anochecer. Quienes lo escuchen en Limasur, en Arequipa o asistan a través de YouTube, pues una edición bonita, tranquila, ¿no? Por estas fechas del solsticio de invierno en el hemisferio sur, solsticio de verano en el hemisferio norte, el Día Mundial del Fenómeno OVNI también. Pero quienes han asistido en Estación Lama se han dado cuenta, pues, todas estas jugarretas de los cortes de luz y estas cosas, ¿no?, que nos ocurren a los que vivimos en el tercer mundo. Terrible. Bueno, un fuerte abrazo, queridos amigos. Dios me los bendiga. A mí me pueden escuchar cada sábado de 7 a 8 de la noche en Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, de lunes a viernes pasadas las 10 de la noche en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com en la Ciudad Blanca, en Imperial 299.5 en Lima Sur de 9 a 10 de la noche los domingos, en Edenex.es la radio del misterio, en Misterio Infinito pero en YouTube. Suscríbanse por favor, Misterio Infinito pero en YouTube. Y si están en la región San Martín, también los domingos en Sonidos del Anochecer con el rock and pop, las baladas y mucho más en Estación Lamas 96.3 de 6 a 8 de la noche. Yo soy Fernando Chapi Martínez. Chau, que descansen y que tengan un bonito, excelente y bendecido despertar, cargado de enigmas y misterios. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer. Blue Angel sonando en Misterios al Anochecer.
¿Con qué más podemos sorprenderte en Misterios al Anochecer? Lo que no suena en otros lugares del dial está aquí. Cerrando el programa de hoy, Deep Forest. Sonidos que expanden conciencias en Misterios al Anochecer.
Nos estamos escuchando en una siguiente edición. Saludos Lima Sur, Arequipa, Lamas Tarapoto, mundo entero. Esto es Misterios al Anochecer.